Muy buenas noches amigos del Club Cuántico, bienvenidos a un nuevo programa en Radio Universitaria FM. Como siempre, un gusto estar con ustedes compartiendo junto a Marco Collini. Hola queridos amigos, un nuevo programa del Club Cuántico para conversar de ciencia, tecnología y cultura en general. Y hoy vamos a tener un programa en el que vamos a retomar tu área favorita, que es la física matemática. Así es. Pero desde un punto de vista especial, porque es un trabajo nuevo que estás desarrollando junto a tu alumna tesista del magíster en matemáticas, ¿cierto? Sí, ese es el tema y este resultado aparecerá en forma general luego, pronto, en la nueva editorial digital que tiene el Departamento de Matemáticas, que invito a todos a visitar. La página es de mathuls.cl. Si uno se mete a editorial digital, ahí va a encontrar las cuestiones generales que tienen que ver con esta editorial. Es una editorial abierta a todo público, científico, no científico. Acceso liberado. Acceso liberado en el modelo Flipbook, es decir, uno puede mirar los libros directamente en pantalla y hojearlos exactamente como si tuviera una revista o un documento de esa naturaleza. Y descargarlos también. Y descargarlo. La idea es extender la cultura universitaria a la comunidad, al país y también al ámbito internacional, ¿por qué no decirlo? Tiene un comité editorial muy importante con extranjeros de la Universidad de Iowa, del Instituto de Matemáticas de la Academia de Ciencias Rusa, de la Universidad del Paraíso, en el caso nuestro, del país, de la USACH, etc., y distinguidos académicos también de la Universidad de La Serena. Me estoy incluyendo, pero no soy tan distinguido. El trabajo tiene que ver, va a ser quizás la primera publicación que va a tener esta editorial, es un trabajo de más o menos 120 páginas, en donde vamos a presentar algunos de los aspectos más importantes de la investigación de Rosana junto conmigo. Rosana Tavilo. Rosana Tavilo, sí, que además ya estuvo en el Centro de Investigaciones de Modelamiento de Fenómenos Aleatorios en Valparaíso junto a su profesora externa, que es María Soledad Torres Díaz, quien estará en el momento de su defensa acá en la Universidad de La Serena. Y que nos visitó también en el Club Cuántico. Nos ha visitado varias veces, además ella tiene una calidad pedagógica muy grande. Ella no solamente es una doctora en matemáticas, sino además es pedagoga, tal cual lo contó en su oportunidad en este mismo programa. Uh-huh. Marco, entonces cuéntanos un poquito de qué se trata el trabajo, en líneas generales. En líneas generales es el estudio, tiene dos aristas. Una de las aristas es la práctica y la otra tiene que ver con cuestiones fundamentales de la física. Uh-huh. La práctica es porque esto es eventualmente aplicable al estudio de sistemas de partículas bajo ciertas condiciones, átomos en particular, los átomos acerca de los que ya hemos conversado mucho tiempo, uh-huh, que son estos átomos de Bose, como el rubidio, etc., y que a muy bajas temperaturas tienen un comportamiento muy especial y singular. Nosotros sabemos que vivimos en el fondo en un mundo macroscópico, en donde los fenómenos cuánticos no son apreciables. Sin embargo, el mundo en general, el micromundo, es un mundo cuántico en donde rigen ciertas reglas que no son las reglas usuales para el mundo cotidiano. Sin embargo, a esas temperaturas, algunos de estos fenómenos que se producen en este micromundo son determinables y materializables en el mundo macroscópico. Y uno de estos fenómenos es el que nosotros llamamos condensación de Bose-Einstein, uh-huh, y que fue descubierta, digamos, los años 25 desde el punto de vista teórico por Albert Einstein y Nat Bose, que era un científico indio, y corroborada experimentalmente por ahí por el año 95, motivo por el cual los científicos que lograron enfriar estas nubes de átomos a temperaturas muy cercanas al cero absoluto obtuvieron el premio Nobel. Porque esto es una de las maravillas de la ciencia, que tú puedes predecir fenómenos usando solamente matemáticas que después pueden ser corroborados en la práctica a través de experimentos cuando has desarrollado técnicas lo suficientemente sofisticadas como para poder hacerlo. Uh-huh. Uno de los fenómenos es este que te digo yo, el de la condensación de Bose-Einstein, en donde una cantidad apreciable de átomos quedan asimiladas a lo que se llama el ground state, es decir, al estado de energía más baja del sistema. Uh-huh. Y esto, como te dije, también tiene efectos, uno lo puede observar una partícula macroscópica, tiene ciertas características especiales. Ahora, el sistema que Rosana estudió y yo estudié en particular es lo que se llama un gas libre de bosones. Okay. Es decir, no hay interacción entre las partículas. Es quizá el modelo más simple.
Entonces, este fenómeno estaba acompañado de otro fenómeno, usualmente conocido como ruptura de simetría U1. Todas las transiciones de fase en la sólido teoría, a líquido, líquido sólido a a gaseoso. líquido, gaseoso a líquido, etcétera. Eso cuando hablamos del sistema macroscópico. La superconductividad, por ejemplo, el paso de un material de ser superconductor a no ser superconductor, etcétera. Todos esos tienen asociados una ruptura de simetría interna del sistema. Entonces, este en particular también tiene una ruptura de simetría. Entonces, hay modelos que te sirven para describir estos sistemas de partículas. Son muchas partículas. Matemáticamente tú podrás describir físicamente 2 o 3 partículas, el sistema de la evolución dinámica, pero cuando la cantidad es mucho más grande ya se complica. Lo que tú tienes que hacer es probabilidades y estadísticas. Entonces, en este caso, en este tipo especial de partículas cuánticas, nosotros lo que estudiamos fue el fenómeno de la ruptura de simetría, y lo asociamos a un modelo análogo al usual para estudiar la ruptura de simetría, que es agregarle al operador de energía un cierto término que se llama término no lineal, y descubrimos sorprendentemente que al agregarle ese término no lineal, el comportamiento de uno y otro sistemas eran absolutamente análogos, con la diferencia que en el primero se producía la ruptura de simetría y en el segundo no. Ahora, eso lleva a algunas implicancias de tipo fundamentales. Tú sabes que estas cosas se estudian en lo que se llama el límite termodinámico, es decir, uno necesita para estudiarlo desde el punto de vista matemático que haya infinitas partículas, cuestión que en la práctica no sucede. Claro. Siempre es los una sistemas condición son ideal. finitos, y además los sistemas, por muy cerrados que sean, siempre interactúan con el medio. Eso hace una tremenda diferencia, nos guste o no nos guste. Parafraseando a un colega mío, Rolando Rebolledo, experto en estas cosas. Pero es muy interesante porque uno podría estar observando y mirando fenómenos que nos parecen que son rupturas y finalmente no lo son rupturas aparentes. Marco, nos comentabas un poquito, ya estábamos entrando en terreno acerca de este descubrimiento que hicieron junto a Rosana para su tesis de magíster de matemáticas. Y cuéntame, ¿ustedes estaban buscando un fenómeno así o lo descubrieron mientras hacían los cálculos y revisiones del material? Nosotros lo que estábamos haciendo era, en la práctica, tratar de estudiar sistemas finitos, ¿ya? Pero para estudiar la ruptura de simetrías necesitábamos sistemas infinitos. Es decir, necesitábamos estudiar sistemas que tuvieran n partículas y para los cuales ya se hubiera registrado la transición de fase. Y descubrimos notablemente que si agregábamos un término especial en el operador de energía del sistema, que no es el usual, no es el que usualmente se agrega, obteníamos resultados muy similares a aquellos que se obtenían con los métodos tradicionales, en el límite termodinámico. Pero la gracia que esto tiene es que facilita desde el punto de vista numérico los cálculos para sistemas de n partículas porque se parecen mucho un modelo con el otro. La diferencia radica en que en un caso no se produce la ruptura de simetría y en otro sí. Ahora, ¿qué quiere decir la ruptura de simetría en la práctica? Cuando no hay ruptura de simetría, el sistema tiene una regla que se llama regla de conservación. ¿Ya? Entonces, el operador que representa la energía del sistema tiene ciertas características especiales que pierde cuando se produce la transición. En el caso del modelo nuestro, no las pierde nunca. Es decir, siempre mantiene la misma condición, la misma simetría. La simetría no se rompe. Y sin embargo, si uno estudia un parámetro, que es el parámetro que da cuenta de esta ruptura de simetría, se comporta exactamente igual en un caso como en el otro, a pesar de que en un caso hay ruptura de simetría y en el otro no hay. Entonces, desde el punto de vista práctico, si uno estuviese haciendo un experimento, pudiese desarrollar un experimento objetivo, y estuviese estudiando un sistema y tratara de encontrar los valores de este parámetro, podría estar confundiéndose una ruptura de simetría con un sistema en que en realidad nunca se produjo. O sea, podríamos llamarla una pseudosimetría, si tú quieres. Y desde el punto de vista también práctico, eso sí es lo que te acabo de decir, cuando uno quiere hacer cálculos numéricos respecto del comportamiento del sistema de n partículas, que es un sistema mesoscópico, no alcanza a ser infinito, no es tan grande, pero tampoco es tan pequeño, obtiene resultados asintóticos muy parecidos a los anteriores. Es decir, si yo quisiera obtener resultados numéricos y calcular cosas, podría hacerlo perfectamente. Ahora, este es quizá el sistema más simple, el del sistema de átomos libres.
Ahora, uno puede extender estos resultados a sistemas en donde las partículas interactúan entre sí e incluso interactúan con campos externos o con baños térmicos externos. Esta es la gracia del problema. ¿Y eso lo pueden hacer teóricamente o necesitan hacerlo experimentalmente? Bueno, es la misma pregunta que se había hecho Einstein y Bose cuando desarrollaron inicialmente su teoría de la condensación de Bose-Einstein. No sé si fue Einstein el que dijo que eso no se iba a poder demostrar nunca porque necesitaba que las temperaturas fueran muy bajas y eso desde el punto de vista técnico era muy complicado. Estoy arriesgando un poco algo porque no estoy muy seguro si lo dijo o no, pero tengo la sensación de que sí hizo esa aseveración. Esto es exactamente lo mismo. Y hay un pequeño detalle además. Descubrimos que bajo ciertas condiciones en el límite termodinámico debiese producirse incluso en el sistema Bose libre un tipo de condensación que se llama no convencional, que no depende de la temperatura. Sin embargo, si tú te alejas del infinito, es decir, en lugar, mira esto ya como que el mundo fuera de partículas infinitas, ese fuera el mundo real, si tú te bajas y el ideal fuera el mundo de partículas finitas, el número de partículas finitas, te das cuenta que cuando bajas desde el mundo ideal, que en realidad estás pensando que es real, al otro, la temperatura empieza a aparecer de nuevo. Es decir, parece que la temperatura fuera una cuestión inherente al mundo físico finito que conocemos. Este miedo que tenían los griegos al infinito parece que era correcto. No es en el infinito donde debemos buscar la naturaleza de las cosas, sino que todo lo contrario, es en la finitud de nuestro universo. Además de la temperatura, ¿hay otro factor que sea tan influyente en este fenómeno? Sí, en el caso de la condensación no convencional, claro, hay otros parámetros que sí juegan un rol importante, pero ese rol comienza a desaparecer en la medida en que el número de partículas deja de ser infinito, baja. Y como te digo, todos los modelos estos son asintóticos, es decir, se van aproximando al fenómeno en sí. Ahora, si uno quisiera tener una real descripción del fenómeno, lo que uno tendría que hacer es desarrollar una teoría de probabilidad lo suficientemente fuerte que te diera, además de cuenta de la cuestión matemática, de cuestiones que son características subjetivas, bueno, que uno ve como subjetivas, en realidad cualitativas, quiero decirte, del fenómeno. Ahora, si tú tienes miles de millones de partículas interactuando una con otra, eso se hace prácticamente imposible. Entonces lo que tú quieres ver en realidad es la nube completa, y es el comportamiento de la nube completa, tratando de eliminar de tu mente o fraccionando la realidad de tal manera que aquellas interacciones tan pequeñitas sencillamente queden aparte, no influyan en tu resultado. Ahora, sería interesante, obviamente, tener ese tamaño y poder mirar directamente el fenómeno que se produce, pero eso es para nosotros radicalmente imposible. Ahora, como nunca se sabe en ciencia cuánto es que imposible. Se suponía que no se iba a llegar nunca a temperaturas tan bajas y sin embargo lo lograron. Los procedimientos para lograrlo fueron dos, son mezclas de otros procedimientos y tienen que ver con investigaciones diferentes. Uno se llama enfriamiento láser, que usan rayos láser para hacer chocar las partículas que están confinadas magnéticamente. Y a través de esos choques las partículas bajan su temperatura, cerca del cero absoluto, pero no suficiente para producir la condensación bosónica. Entonces lo que se hacía después, cuando llegan a un cierto nivel, es cambiar los parámetros del campo de confinamiento. Y eso hace que las partículas que están más calientes, o sea, que tienen más movimiento, en el fondo, abandonen el confinamiento magnético y queden las más frías. Y eso hace que se llegue al cero, cerca del cero absoluto Kelvin, lo que es una maravilla. Ahora, ese objeto que aparece después, que en realidad no es una partícula, sino que es un conjunto de partículas, no elemental, pero muy pequeñita, que se comporta como una gran partícula, los comportamientos que tiene son realmente notables. Por ejemplo, esto que pasa la luz, ¿no es cierto? Y cuando choca con el objeto, en lugar de chocar, lo atraviesa, pero como tiene que atravesarlo a través de este conjunto de átomos, ralentiza su movimiento, ¿no es cierto? Se demora en salir del objeto. Marco, el tema del que habíamos estado hablando es física matemática, que es tu área de trabajo, y en la que estás trabajando también con Rosana Tavilo, tu alumna de magíster.
Hace poco también tuvimos una defensa de tesis del profesor Jonathan Bravo, Claro, que eso, también sacó su magíster en otra ecuaciones área. diferenciales parciales, efectivamente. ¿Qué otras áreas de trabajo en las matemáticas hay en el departamento y cómo se están desarrollando? Hay álgebra, matemática aplicada, ecuaciones diferenciales parciales aplicadas a problemas específicos de ingeniería, por ejemplo. Hace un par de semanas tuvimos la charla de un investigador, Roberto Cabrales, que habló acerca de procesos de... A ver, para no complicarlo mucho, ¿cómo se llaman estas personas los que trabajaban metales antes y hacían cuchillos y... ¿Herreros? Los herreros siempre tenían un problema, porque cuando tú haces la aleación, haces una aleación, por ejemplo, tienes que ser muy preciso en la forma en que enfrías el material. Claro. Entonces, yo no sé si han visto unos programas de televisión en donde invitan a gente a que lo haga. Son expertos, pero compiten entre ellos. Sí. Y lo primero que se Como ve... un reality de herreros. Sí. Lo primero que se ve son las marcas que quedan en el metal después del enfriamiento. Y esas marcas son peligrosas porque eventualmente hacen que el material, el objeto para el cual fue creado el material, no sea el real porque o se rompe o es débil la lámina del cuchillo, etc. Y lo que hace Roberto es precisamente estudiar fenómenos de esa naturaleza. Esas fallas que están en el metal, en las aleaciones, él las estudia, pero con modelos matemáticos de ecuaciones diferenciales parciales muy específicas. Y puede hacer comportamientos, puede emular comportamientos de materiales dependiendo de la temperatura y de otros parámetros involucrados. No es que el herrero vaya a estar con el programa haciendo eso, el herrero tiene práctica. Y por lo tanto sabe intuitivamente cómo hacer, y por experiencia, cómo hacer este tipo de trabajo. Pero esto es interesante en otras áreas, por ejemplo, no sé, si tú estás creando aleaciones para alas de avión, naves espaciales u otro tipo de materiales que son interesantes, desde el punto de vista de la ingeniería son cuestiones absolutamente fundamentales. Esas son algunas de las áreas. En el caso de otros colegas que trabajan en matemáticas aplicadas, trabajan en problemas de sedimentación, etc. Y hay matemáticas que son absolutamente abstractas, como es lo que hace nuestro colega Cristian González. Él es algebrista, trabaja en teoría de números y tiene resultados impresionantes, muy conocido además internacionalmente. Y tenemos otros algebristas, está Héctor Moreno, hay gente nueva que se está incorporando. Y también tenemos un área de educación que es promisoria. Tenemos a la profesora Palmenia Rodríguez, que estuvo también en algún momento hablando de educación matemática. De didáctica, que es su área de trabajo. De didáctica, y que ha publicado en revistas, tiene publicaciones actuales en revistas muy importantes. Y su voz, como quiere llamárselo ahora. El departamento está teniendo un desarrollo significativo en materia de investigación, no solo en materia de investigación, sino que estamos interesados en la difusión de la ciencia, y no solo de la ciencia, y a través de este programa de la cultura en general, no solo para la región, sino que para el país completo, y creo que hemos tenido un éxito, tomando en cuenta que prácticamente todas las iniciativas y los financiamientos que hemos obtenido han sido financiamientos e iniciativas internas dentro de la unidad, es decir, no hemos requerido más cosas de aquellas que las que ya tenemos. El canal digital, que tiene miles de visitas a esta altura del partido, las revistas, la editorial digital, etc. Creo que son aportes. Si tú miras otras universidades en el mundo, nosotros estamos muy cerca de ese estándar. ¿Y qué se necesita para esto? Voluntad científica, amor por lo que se hace y querer participar en iniciativas de este tipo. Bueno, y por supuesto tengo que dar las gracias también a la radio, aquí está Hugo, ¿no es cierto?, que nos permite llegar a toda la región a través de este medio y darle a la gente algo de ciencia y de tecnología tratado de explicar desde la manera más simple posible. Y también fuera de la región con la señal online. Bueno, la señal online llega a todo el país y de hecho extranjero. Ha llegado al extranjero. La revista del Club Cuántico, debo decir que lamentablemente se lee más en el extranjero que en Chile. En Casa de Herrero, a Y propósito por lo del tanto, ejemplo. hemos optado ahora por los textos en inglés. O sea, tenemos algunos números que están en inglés. Y muchos de los textos que aparezcan ahora en la editorial digital del Departamento de Matemáticas, que como les digo es gratuita, también van a estar en inglés, de manera que no solamente accedan nacionales, sino que accedan personas de cualquier lugar del mundo. Eso es a grandes rasgos.
Y ya para ir cerrando el programa de hoy, gracias Marco, gracias amigos por habernos acompañado nuevamente y como siempre cada 15 días. Y los invitamos a sintonizarnos en 2 semanas más. Gracias a todos ustedes. En 15 días más nos volvemos a ver en este su programa El Club Cuántico. Muy buenas noches. Muy buenas noches.